Y es para hacer la prueba de esfuerzo. ¿Sí? Caminadora, sí, pero eso ya es. Use palabras técnicas, pobre. Parece barcelonista usted. ¿Qué pasó? Nos tocaría ver presión sanguínea, pero eso ahí va a tomar siquiera 2 clases. Como estamos ya en vísperas de examen, que se acabe el parcial, ¿qué pasó? Está apagado el... Voy a darles el capítulo que para mí es el más importante para ustedes. O sea, para ustedes y para, yo diría, para todos los estudiantes de la facultad. Los accidentes eléctricos. Eso deberían ver todos los estudiantes de la facultad, por no decir del ESPOL. Cuando yo fui decano, yo daba 2 charlas por semestre a la comunidad politécnica, en el auditorio. Acabó mi decanato y quien me sucedió dijo que no era importante. Bueno, pero allá entre blancos, como dicen, ¿no? Creo que sí les conversé de los accidentes eléctricos, sí les conversé al comienzo de curso. Por trabajar en una bomba, estudiante, estaba por graduarse, de potencia. ¿Cómo? Sí, como era en la bomba de agua de la casa donde vivían ellos, o sea, sí. No tuvo la precaución o no tuvo, digamos, este conocimiento. También tuve un compañero yo de mi época, creo que sí también les conversé o no, que se le quemó la sangre. Sí, señor, él hacía prácticas en lo que hoy en día es CENEL, antes era EMELEC. Hizo las prácticas ahí en CENEL, trabajando con las cuadrillas, y de repente quiso trabajar ahí montado en esas, ¿se ha visto usted, digamos, esas canastas, para trabajar ahí en los cables de alta tensión? Tuvo la mala suerte de topar no sé con qué parte del cuerpo, y sí, tuvo un accidente y le pasó una corriente porque se conectó a 13.500 voltios. Que de paso lo botó, o sea, lo botó, y se le quemó la sangre. Tuvo que viajar a Panamá porque aquí no había cómo hacerle transfusión. Lo llevó un avión ambulancia a Panamá. En mi época, fíjense, hace 40 años. Y ahí tuvo él que viajar, creo que cada periodo, cada 2, 3 meses a Panamá para que le hagan el cambio hasta que se recupere. Le tomó casi 2 años recuperarse. Sí, yo lo veo todavía ahí que es cargoso, pero bueno, ya, sí, eso no le quitó el alto voltaje. Dígame, Galarza. O sea, lo dejó quizás un poquito más alterado, pero no sé, para mí fue por el golpe, porque lo tumbó feísimo esa alto voltaje. Bueno, entonces esta charla ya la he corregido, tiene ya de corregida 3 años. Esta charla me la pidió el Colegio de Médicos que la dé durante 8 años. En cada congreso médico que había, me invitaban para que yo dé la charla. Y en algunas veces fui con la muñeca que en la pandemia se apolilló, la muñeca. ¿Sí vieron la muñeca, pues, no? En la revista, sí. Y aquí está guardada ahí porque se le apolilló la cama, que era de madera, vean ustedes. Pero bueno, ok. Repito, lo que van ustedes a escuchar es una charla importantísima para ustedes, yo diría para todos los que hacen facultad y también para el ESPOL, porque la gente no sabe los peligros que encierra la corriente eléctrica. ¿Ok? Bueno, comenzamos. Temas a cubrir en esta charla. Ahí están, fíjense ustedes. Conceptos básicos de accidentes eléctricos, el cuerpo humano y la electricidad,
efectos fisiológicos de la corriente eléctrica, macroshock, microshock, el cable de tierra y su importancia, situaciones peligrosas y cómo prevenirlas. Es lo que voy a darles en esta charla. Antes de continuar, jóvenes, ¿qué hacemos el día jueves? ¿Qué hacemos el día jueves? A la misma, ¿todos de acuerdo o no? 7:30 el día jueves y el viernes. ¿Ya? Ok, bueno, entonces comenzamos con esta clase. Miren ustedes lo que ambos profesionales reportaron en los dos congresos médicos en los Estados Unidos, años 70 y años 71. Por si acaso, Carl Walter era médico y Ralph Nader era abogado. Pero ambos reportaron de que en Estados Unidos alrededor de 1.200 pacientes al año eran electrocutados. O sea, no es que se habían muerto. La electrocución puede ser que le coge la corriente, se puede también morir, me explico, o le dejó alguna secuela. La electrocución no implica, digamos, que tiene que morirse, ¿correcto? Si a usted le coge la corriente la refrigeradora, se electrocutó, pero fue, digamos, algo de temporal, no, fue algo, digamos, o sea, leve, fue leve, gracias. Fíjense ustedes, esos 1.200 pacientes electrocutados accidentalmente al recibir descargas eléctricas de equipos médicos durante procedimientos terapéuticos y rutinas de diagnóstico. O sea, yo voy donde el médico a que me tome un electro, a lo que me ponen los electrodos me coge la corriente, ¿me explico? O sea, cuando es al revés, que el cuerpo humano le entregue la corriente al equipo, fíjense ustedes. Y para que en Estados Unidos ellos reporten eso, es con documentos. En Estados Unidos a ustedes acusan algo sin evidencias, le cae toda la ley encima. ¿Sí? Hasta le quitan la licencia de profesional. ¿Sí? En todo caso, ellos con evidencias reportaron. Les pregunto, ¿por qué motivo ocurrió eso de ahí? En el 70, ¿qué pasó antes? Quiero escucharlos. Opinen, por favor, quiero escucharlos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y qué tiene que ver? Desde ahí mandó ondas para acá, ¿no? Yo ya lo dije en una clase anterior, o sea, lo que pasa es que Kennedy, cuando lanzó el programa Apolo, que dijo que antes del año 70 llegarían a la Luna, entonces comenzaron a hacer misiones espaciales alrededor de la Tierra, alrededor de la Luna, hasta que llegaron a la Luna. Pero en todos esos viajes, ¿qué pasaba? Había que medir los parámetros de las personas. Los astronautas viajaban con monitores. Eso también ayudó a que se desarrolle la microelectrónica. ¿Para qué? Para que las cápsulas espaciales pesen menos. O también se accidenten menos, un pequeño golpe, un tubo al vacío se rompía, me explico. O sea, son varias cosas. Creo que sí les mostré un tubo al vacío, sí, ¿no? Esto de aquí viajó en los primeros equipos espaciales, pero un pequeño golpe se rompe, le entra oxígeno y se dañó el tubo. Y si están en el espacio, ¿cómo lo cambian? ¿Me explico? O sea, eso desarrolló la microelectrónica. Los semiconductores apoyaron ese desarrollo. Esto es de vidrio, al vacío. Se llaman tubos al vacío. Después lo paso. Pero bueno, entonces, en Estados Unidos todo es business, el comercio, todo es business. Allá las clínicas particulares, hospitales privados, la competencia por captar clientes, por cobrar más
comenzó la propaganda. En mi hospital usamos el equipo que le midió los parámetros fisiológicos al astronauta, qué sé yo, Jaramillo, me explico, o sea, ¿sí? Y famoso, ¿sí? Entonces, los otros hospitales, vino ahí la carrera comercial y comenzaron a llenarse de equipos médicos, equipos eléctricos, electrónicos, pero se llenaron de equipos electrónicos, pero no le pararon bola a este tema, a los accidentes eléctricos. Tal es así que ya para fines de los 60, cuando llegó Neil Armstrong, todo eso ahí, ya estaban los hospitales proliferados de equipos electrónicos. Quizás lo que reportó Carl Walter en el 70 ya había ocurrido 2, 3 años antes, pero no sabían a qué se debía, ¿me explico? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? También les conversé lo del profesor de aquí del Espolda, ¿verdad? Sí les conversé. Les hablé lo de la muñeca, ¿no? ¿Verdad? Lo de la muñeca, que demostraba cómo podían los pacientes lesionarse. Por Dios. O sea, hicimos la muñeca para demostrar cómo los pacientes podían sufrir descargas eléctricas en las áreas médicas. Y al rector de esa época, Víctor Bastidas, le gustó la idea, perfecto, y me dijo: Miguel, quiero que des la charla a la comunidad politécnica, pero en el viejo campus, años 90. El aula magna se llenó ahí, perfecto, todo. Expliqué todo esto de aquí, bueno, estas diapositivas, pero digamos las más antiguas, ¿no? Pero con la muñeca al lado, y se levantó ahí un profesor del ESPOL que ya falleció. Así murió mi padre en la clínica tal. Fue un silencio, pero yo digo, ¿en qué me metí? O sea, porque... Y dijo el nombre de la clínica, o sea, que fue lo peor. Dice, mi padre jamás fue cardíaco, no sufría de presión alta. Dice que entró únicamente con una apendicitis y muere de paro cardíaco. Entonces, ahí hubo esa controversia del médico con los parientes, que él era enfermo del corazón, que no enfermo del corazón, y o sea, bueno, pero no sé qué habrá quedado eso ahí, pero... Y él dijo que él entró sano, o sea, sano del corazón y muere de paro cardíaco en la operación. Y él atribuía a que fueron los monitores de ese hospital. Interesante, ¿no? Yo les comento, años antes, a ese hospital, yo le hice una propuesta porque no tenían cable de tierra ellos. Le hablo de hace 40 años. No tenían cable de tierra. Y yo les dije que estábamos en la campaña, esa era, digamos, una de mis tareas, de hacer que todos los centros médicos obligatoriamente tengan tierra. Aún no había la norma en el país, no había la norma. Así que yo le dije al doctor dueño del hospital privado que ponga tierra, y cuando le hizo, digamos, ahí la cotización el ingeniero eléctrico, me dijo: ingeniero, usted me hace gastar plata, eso me obliga a que ya no tengamos ningún contrato con usted. Y me sacó de los contratos, porque le hice gastar plata, imagínense ustedes, en ponerle tierra por todo el hospital, especialmente en las áreas críticas, quirófanos, UCI, emergencia, bueno, y el postoperatorio. O sea, sí, el médico se resintió, porque es un gasto tremendo, un gasto innecesario, dijo el médico, poner tierra, y se reía. Y en esa clínica falleció el papá de este ingeniero, ¿sí? Bueno, ok, estamos claros, jóvenes, ¿sí? ¿Preguntas? Entonces continuamos. Ya. No se puede documentar una muerte, eso es lo que son los conceptos básicos que establecieron los ingenieros allá en Estados Unidos
O sea, no se puede documentar de que el paro cardíaco se debió al equipo médico, pero patológicamente, o sea, no existen evidencias, pero se hace un peritaje de las condiciones en ese momento, ¿sí? Les hablé a ustedes del estudiante en Estados Unidos que murió por la aspiradora, perdón, por la enceradora. No. Vean, años 60, mucho tiempo antes de que tengamos esto, la denuncia de Karl Walter y compañía. Años 60, lo de Walter fue 10 años después. En el 60, inclusive, eso fue uno de los trabajos que yo tuve que hacer, o sea, enviado por mis profesores, a hacer la investigación. Salió en primera página de algunos periódicos en Estados Unidos, años 60. Allá ustedes entran a las bibliotecas, van a las hemerotecas, que es con H, hemerotecas, y revisan ahí los periódicos. O sea, no están físicamente, están en las diapositivas. Hoy en día todo está ya digital, ¿no es verdad? Pero bueno, entonces, primera página de un diario, un jugador de fútbol americano, esos del high school, que son todos así grandulones, medios bobazos, así, medio fortachones, jugaba fútbol americano, era de familia pudiente, se gradúa del high school, como tenía dinero la familia, le compraron un automóvil por graduarse. En esa época, los años 60, estaban de moda los automóviles convertibles. Ustedes los ubican uno, los convertibles. Los que son descapotados. Los descapotados. Estaban de moda ahí, o sea. Entonces le compran un carro de esos ahí, que son medios deportivos, y el pelado dice, según la reseña, anda por todas partes con el carro, felizote, con los amigos, con todo. Y un día viernes, en una curva que iba por una velocidad, como que perdió el control, o no, esa parte no la entendí bien, sale de la carretera y va contra un árbol, chocó, se rompió la pierna, y lógicamente los golpes, ¿no? Como es un fulano que tiene, digamos, posibilidades económicas, fue a un hospital privado, no fue a un hospital público. En el privado, ustedes saben que por conectar cada equipo le cobran tanto a la factura, o sea, usó tal respirador, súmale a la planilla, usó tal equipo, a la planilla. Entonces, eso ahí es en todas partes. Entonces el fulano estaba conectado en el cuarto, y ahí viene la parte que yo le explicaré al final. En las áreas médicas, a partir de la denuncia de Karl Walter y a mediados de los 70, se estableció que las conexiones eléctricas de las áreas médicas deben ser independientes de las áreas comunes. ¿Me explico? ¿Sí me explico, no? O sea, si yo tengo un cuarto de pacientes, entonces los tomacorrientes deben ser, digamos, propios de esa área. Pero en esa época, y también lo tenemos ahora actualmente, que el doctor Perico de los Palotes tiene algo de dinero y se compra una villa ya hecha para vivienda, y la convierte en la clínica del doctor Perico de los Palotes. ¿Qué ocurre? Según las normas eléctricas, para ahorrar cable, si yo tengo aquí mi cuarto y afuera es, digamos, el corredor, el cable que viene por ahí me alimenta un tomacorriente por aquí y del mismo cable tomacorriente por afuera. Es obvio, o sea, porque es una vivienda. ¿Qué pasa? Que estaba aquí conectado el paciente en la cama, conectado este tomacorriente, y afuera del corredor estaba otro tomacorriente. ¿Qué pasa? Ya lo explico mejor más adelante, pero les anticipo que estuvo ahí, lo operaron el día viernes de noche, estuvo el sábado chévere,
estaba el domingo en la mañana, estuvo chévere, y ya para que le den de alta el día lunes, muere al mediodía del día domingo, de paro cardíaco. Entonces, el dictamen médico fue, el paciente fulano de tal había tenido una enfermedad cardíaca desconocida y muere por paro cardíaco. La familia, como tenía dinero, no se traga la pastilla, contrata a un médico forense, contrata a un ingeniero eléctrico y a un abogado de esos, pero que son astutos. Y después de 4 semanas, dicen, el joven muere por la aspiradora, porque 12 del día domingo, enceraban el piso del corredor, enchufado al mismo tomacorriente que estaba conectado al monitor cardíaco. Pónganse ustedes, en esa época no estaba todavía la tierra flotante, era la misma tierra. Si no es por el ingeniero eléctrico, por el médico legista y por ese abogado, bueno, entonces, sí, o sea, paradójicamente lo mató la enceradora. Increíble, ¿no? Entonces, todo esto de aquí llevó a varias cosas, a que se desarrolle la ingeniería clínica, que es el ingeniero, ingeniero electrónico capacitado para trabajar en hospitales y debe ser el responsable de que tanto las instalaciones eléctricas como los equipos conectados a los pacientes sean seguros, ¿sí? Que no entreguen corriente a los pacientes. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bueno, entonces, eso es conclusión de lo que pasó con ese joven futbolista americano, ¿no? Bueno, presten atención. Yo voy a pasarles estas diapositivas por el aula virtual. Si quieren tomarle fotos, está bien, no importa, o tomar notas, no importa, pero bueno, ¿cómo se clasifican los accidentes eléctricos? El primero es el shock eléctrico, que lo vemos a diario, cuando abrimos la puerta de la refrigeradora y nos coge la corriente. Es contacto directo, ¿sí? Para hacerle un poquito más, ya. Hay también, cuando tenemos, digamos, un potencial y estamos cerca de un alto voltaje y tenemos algo metálico, puede saltar un arco. Ese arco también provoca quemaduras, ¿sí? O también lo que ocurría hasta hace unos 20 años, que se usaban anestésicos explosivos. O sea, no es explosivos, ¿cuál es la palabra? Inflamables, gracias, Jaramillo. Entonces, si habían anestésicos inflamables y había cualquier chispita ahí en el ambiente, reventaba. Explosionaban los quirófanos, ¿sí? Entonces, el shock eléctrico puede ser provocado por contacto directo o también por arcos eléctricos o explosiones que pueden también provocar quemaduras, ¿sí? Quemaduras. En una clase anterior yo les hablé también, lo veremos en el segundo aporte, cuando veamos el bisturí electrónico, que las corrientes del bisturí deben de cerrar el circuito, ¿correcto? ¿Sí les hablé o no? Sí les hablé. Bueno, si hay un mal contacto con el bisturí electrónico, la plaquita de retorno no hace un buen contacto, también puede provocar quemaduras en el cuerpo, ¿sí? Entonces, vean ustedes, eso también es un shock eléctrico. Entonces, esa es la primera clasificación, el shock eléctrico. Las quemaduras, la variación de voltaje, puede hacer que los equipos operen de manera errónea. Puede provocar mediciones incorrectas o también puede provocar algún shock eléctrico o alguna quemadura, ¿sí? Cuando el voltaje varía. Pero más que todo es por mediciones incorrectas. La falta de tierra hace que la señal tenga artefacto. Artefactum, ¿sí? Bueno, o sea, interferencias, ruido. Y eso, si el médico no tiene una buena, digamos, capacidad,
puede confundir la interferencia con algún problema del corazón que está palpitando o algo parecido, ¿sí? Pero bueno, y yo le añadí una más que no está en los libros. Y si yo esto de aquí lo muestro a un gringo, se me pone bravo. Que la planta de emergencia no funcione. Sí, o sea, puede haber un corte de luz, pero para eso hay planta de emergencia, hay UPS, me explico, o sea, si están en plena cirugía y la luz se va, no puede parar la cirugía, ¿correcto? ¿Sí? Le digo, si viene un norteamericano, mil disculpas, no, pase rápido, que nos interrumpe. Sí, si eso es, si viene por aquí, yo le muestro, digamos, lo que yo le puse como quinto problema, se pone bravísimo, pues. Es que eso no debería pasar. Yo les comento algo, ¿quién de aquí es de Machala? Nadie. De Machala. Antes de la pandemia me llevaron a mí porque tenía yo un exalumno trabajando en el Ministerio de Salud. Me invitó a que vaya a ver el hospital Teófilo Dávila, en Machala, que es como quien diría el hospital Luis Verdanza aquí, más o menos así. ¿Usted es de Machala? ¿Conoce ese hospital, Teófilo Dávila? Ya, bueno. ¿Qué pasa? Que habían recién comprado equipamiento nuevo, todo, ¿para qué? Había invertido ahí el ministerio dinero, inclusive me llevaron hasta la parte de planta baja, que estaba la planta de emergencia, nueva, y yo esas cosas de la vida les digo, o sea, cuando se va la luz, al cabo de qué tiempo arranca la planta. ¿Sabe qué me responde el jefe de mantenimiento? No sé, porque no ha trabajado nunca la planta, porque cuando la instalaron se robaron la tarjeta de transferencia. Ese es el Ecuador, ¿sí ven? O sea, qué pena, ¿no? En todo caso, el corte de luz, se va la luz, eso también es accidente eléctrico. Claro, visto desde otra óptica. Por favor, si hay preguntas o dudas, interrúmpanme, ¿sí? O algo que no explico bien, me interrumpe, por favor, ¿sí? Causas. Ahí están las 3 causas posibles. Falla humana, operador o técnico, ¿sí? Falla técnica, eso es común en nuestro medio. Falta de mantenimiento periódico. Ahí es donde entramos los ingenieros, hay que, digamos, hacer el mantenimiento periódico. Periódico, ¿sí? Escudero, le pregunto, ¿cuál es para usted una falla humana? ¿Cómo usted la concepciona? ¿Cómo? Un ejemplo, o sea, un poquito más claro. Sí, tiene idea, pero ¿quién puede dar una idea de un ejemplo más claro de falla humana? Sí, pero puede ser. Los cables al revés. ¿Qué más? En este caso podría ser el director de ese hospital que no quiso Poner tierra, ¿no? ¿Verdad? Falla humana, sí, correcto, eso es falla humana. ¿Qué más? Otro ejemplo, está bien. Falla humana. Está que piensa Yolanda, a ver, hay que ver. Falla humana, ¿cuál sería, por ejemplo? Que no esté bien preparado el operador del equipo. Imagínense ustedes que hace mal las pruebas porque no tiene buena preparación y da, digamos, le da lecturas, o sea, erróneas. Sí, también es accidente eléctrico, o sea, falla humana. ¿Sí? Bueno, y tenemos la tercera, que es la causa invisible. Y es la que más daño hace. Corriente de fuga. ¿Qué es la corriente de fuga, jóvenes? Eso tienen ustedes que saberlo, ustedes y todos los que trabajamos
con corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente de fuga? ¿Qué es la corriente de fuga, jóvenes? Miren, este de aquí es el cable de un equipo médico. Es el cable de un equipo médico. ¿Qué le puede ver usted ahí, Leonardo? Tenemos aquí los tres cables. Línea, neutro y tierra. ¿Pero qué ve usted en la mitad ahí? No, en medio de los cables. Ya. Tiene un aislante. Aparte del revestimiento de cada cable, tiene un aislante. Ya. ¿Por qué motivo? Porque en todo equipo que trabaja con corriente alterna, únicamente corriente alterna, páselo para acá si quiere, Leonardo, ¿sí? Presenta las capacitancias parásitas. Y estas capacitancias parásitas, vean ustedes, de la línea viva a la carcasa, neutro a la carcasa, con el núcleo del transformador, ¿sí ven? A la carcasa. ¿Me explico? Entonces, son caminos para que la corriente se me desvíe. O sea, la corriente que entra por la línea viva debería ser la misma que regresa por el neutro. No es así. La corriente que entra por aquí, una parte regresa al neutro y otra se va por las capacitancias parásitas a tierra. Entonces, por estas capacitancias parásitas circulan las corrientes de fuga. ¿Estoy claro, jóvenes? Únicamente ocurren en equipos que trabajan con corriente alterna. Por eso en las áreas críticas, en los quirófanos, cuidados intensivos, la mayoría de equipos trabajan con corriente, con baterías, corriente continua, para prevenir las capacitancias parásitas y, en consecuencia, las corrientes de fuga. ¿Estoy claro, jóvenes? En las áreas críticas, claro. Cuando le ponen un marcapasos temporal a un paciente, trabaja con baterías. Le ponen un monitor en un postoperatorio a un paciente, trabaja con baterías. ¿Por qué? Por el problema de que las capacitancias parásitas pueden provocar corrientes de fuga. Es más, hagan ustedes la prueba. ¿Qué? ¿Ya se me van? ¿Qué pasó? Chuzo. ¿Los asusté? No. Se van de a poquito, uno por uno. Pucha. Bueno, ¿a quién de ustedes le ha cogido la corriente al abrir una refrigeradora? ¿Le sigue aún cogiendo o no? ¿Por qué no? Se dañó y compraron otra. Ya, esa de las antiguas, ya. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién más? Galarza. Porque andaba un poco mojado. Andaba un poco mojado, correcto. ¿Y que sin zapatos andaba? Sí. Y le cogió fuerte. Ya. Ya. Toque nomás. Ya, si ustedes ponen la carcasa de la refrigeradora a tierra, no les coge la corriente. Porque las corrientes de fuga se van a tierra. Si no hay cable de tierra, está la carcasa energizada, esperando que venga cualquier incauto, tope por ahí y se va por aquí la corriente a tierra, ¿correcto? Entonces, Eso también pasa en otros artefactos como lavadoras. en todo equipo que trabaja con corriente alterna, claro, lavadora, secadora, licuadora, todas las doras. Cocina también. Enceradora, también la cocina, por supuesto.
Y en cocina es peor porque si es una eléctrica, trabaja con 220, peor todavía. Por eso es importante que tengamos, digamos, conexión a tierra o usar lo que se dice tomacorrientes polarizados. Tomacorrientes polarizados. O sea, estos, ¿no? Los que tenemos en domicilio generalmente son sin tierra, ¿sí? Y es importante que tengamos conexión, no pase por allá, conexión a tierra, ¿correcto? Preguntas, hagan las preguntas. No me gusta el monólogo. Sí. ¿A qué material? Soportar semejante peso del compresor, todo, con plástico, se daña. Lo que se hace es revestirlo con plástico, el revestimiento. Vean ustedes estos equipos como el osciloscopio, miren. Todo es plástico. Las perillas, todo es plástico. Igual también los monitores cardíacos, todos deben ser plásticos, ¿sí? Sí tenemos equipos ahí, deben ser plásticos, o sea, pero no plástico, revestimiento plástico, ¿sí? ¿Por qué motivo la carcasa debe ser metálica? Aparte de soportar el peso, ¿por qué motivo? Sí, pero ¿por qué motivo? Durabilidad, ¿qué más? Jaula de Faraday. Yo lo dije también otra vez, sí, pero jaula de Faraday. Ya no importa. No importa quién lo dijo. Colón llegó antes a América, sí. Miren, este de aquí es un selector de televisor de los antiguos. Que aquí es que se aprende electrónica, pues. Espérense que esto de aquí no se abre. Caramba. ¿Qué pasa? Por aquí se abre. Ya. Miren ustedes. Esto debe estar totalmente tapado por ambos lados. Aquí tenemos inductancias. Si ustedes se dan cuenta, las inductancias están con una cera para que no se muevan. Si se varían las espiras, varía la inductancia y varía la frecuencia. Este es para la parte del receptor. Entonces, así como están, digamos, fijas las inductancias, se debe trabajar con jaula de Faraday. O sea, por ambos lados, la carcasa debe ir a tierra, para que los ruidos externos no modifiquen o no induzcan señales en las inductancias, ¿correcto? ¿Está claro o no? Ya que todo es por allá, para que lo pase ahí, Yolanda, ¿sí? Preguntas. Entonces, ya sabes, si le cogen la corriente, pongan en tierra, ¿sí? A la carcasa. Y si no tienen cable de tierra, hagan la prueba invirtiendo el enchufe. Inviertan el enchufe. Bueno, preguntas. ¿Cuánto falta de clase? ¿Tiene hora, por favor? Media hora. Bueno, eso ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no es verdad? El cuerpo humano puede ser considerado como un conductor, ¿sí o no? ¿Por qué motivo? Por las sales minerales, sodio, potasio y cloro, ¿sí? Que originan las corrientes iónicas. Si es considerado como un conductor, entonces está regido por la ley de Ohm. ¿Qué dice Ohm? Corriente es igual a voltaje para resistencia, ¿sí?
Ok, factores que intervienen en la resistencia del cuerpo humano. Primeramente la piel, después la sangre, los músculos y las articulaciones. ¿Por qué motivo la piel? Quiero escucharlos, participemos, por favor. ¿Cuáles feos? Aceite de la piel. ¿Qué aceite? Eso es sudor. Pero eso no es aceite, pues no, es sudor. Yo no lo vería como aceite. Ya, pero ya. ¿Por qué motivos? Bueno, también yo lo vería más si, digamos, alguien es flaco o alguien es gordo. La capa de la dermis es más grande o más pequeña, o sea. Con la grasa. También piel grasosa, todo eso ahí. ¿Qué más? Hay algo más, y no me digan racista, pero la piel negra, la melanina, es un aislante. Por eso es que la gente que tiene, digamos, los albinos, los que son de piel blanca, son bien frágiles, los albinos, porque no tienen melanina. ¿Sí? Ok, la sangre, ¿por qué la sangre? No, porque la sangre también tiene electrolitos. En la sangre hay sodio, potasio, cloro. ¿Sí? Los músculos, lo mismo. ¿Cómo? Claro, por supuesto. Y las articulaciones, ¿correcto? Entonces son los factores que intervienen en la resistencia del cuerpo humano, ¿ok? Factores que pueden modificar la resistencia. ¿Cuáles son? Superficie de contacto. Es diferente que, digamos, la parte de contacto sea, digamos, bien con harta grasa, o sea, con bastantes vellos, que la parte que sea, digamos, con menos grasa y sin vellos, ¿correcto? Lo que hicimos el día jueves cuando tomábamos los electros, yo ponía la parte metálica aquí, o sea, donde no hay hay menos grasa y no hay vellos. Si yo le ponía por acá, salía con bastante interferencia, ¿correcto? Entonces, segundo, la presión ejercida. Una cosa es que yo, digamos, tope a que yo coja. Tercero, la temperatura. También ayuda por la humedad, ¿no? La humedad, trayecto de la corriente, frecuencia de la corriente y densidad de la corriente. Párenle en bola a las tres últimas partes. Trayecto de la corriente, frecuencia de la corriente y densidad de la corriente. ¿Ok? Ok, miren ustedes, esa curva no la conocen ustedes y nadie aquí en la facultad la conoce. Eso está en todos los libros de ingeniería clínica. Sensibilidad de los músculos ante la frecuencia de las corrientes que los atraviesan. Sí la captan el dibujo más o menos, que entre 50 y 60 Hz nuestro cuerpo, nuestros músculos son más sensibles a las corrientes que pasan, a la frecuencia, o sea, a las corrientes que pasan. Yo puedo coger un cable de corriente continua de 10 amperios, sí, me hace un shock, ¿no, verdad? Pero una corriente, no 10 amperios, 10 miliamperios, a 60 Hz me hace el mismo efecto que 10 amperios de corriente continua. ¿Está claro o no? Y desgraciadamente lo que tenemos a diario son 60 Hz, 50 Hz en Europa. ¿Sí? Es la frecuencia que nos entregan las empresas eléctricas. También en la parte de alta frecuencia con los electrobisturíes, por ese motivo los bisturíes electrónicos han tomado también, o sea, bastante auge, porque no hacen daño, o sea, las corrientes de RF no hacen daño
como haría una corriente de 60 Hz. ¿Sí? Esa parábola que ven ustedes ahí, por Dios que... Y esa es la sensibilidad de los músculos ante la frecuencia de las corrientes que los atraviesan. ¿Sí? En DC, para que haga el mismo daño, debe ser corrientes grandes, pero 60 Hz con corrientes pequeñitas, ¿sí ven? Hablamos en miliamperios ahí, ¿sí ven? En el quirófano usted qué protocolos se siguen, porque hasta que yo sé, pues la piel, o sea, tiene una alta impedancia, ¿no? Entonces, abierta la persona, o sea, con una estática del médico o alguien podría causarle un shock, ¿no? Por supuesto, la estática puede provocar algo, claro que sí. Y yo inclusive le digo, he estado yo en cirugías donde los cirujanos están hablando por celular en plena cirugía y está el paciente abierto, perdonen, o sea, eso, sí. ¿Y qué protocolos se siguen? O sea, tiene que haber, digamos, o sea, primeramente la tierra es importante para que se estén, digamos, descargando. En algunas partes usan piso conductivo, para que si está parado 2 horas el cirujano, no es que está parado como estatua, se mueve y con esto de aquí se carga con estática. Entonces se usan pisos conductivos. Pero, o sea, ahí también influyen los zapatos. Porque... Los zapatos, claro, el tipo de zapatos, la calidad de la ropa, todo, inclusive hasta los instrumentos, todo eso hay. Hay protocolos especiales, ¿sí? Pero yo le digo, he visto médicos operando y están con el celular hablando ahí al pie del paciente, o sea. Y no se les puede decir nada, que es lo peor, ¿sí? Bueno, eso ya lo conocemos, ¿no es verdad? También les hablé de que hay 2 tipos de músculos en el cuerpo, ¿no es verdad? Los flexores y los extensores, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos entre meses y los 4 o 5 años? Comenzamos a conocer nuestro cuerpo, a mover los músculos, o sea, todas las funciones, ¿sí? Esa es la fase de aprendizaje en los primeros 4 o 5 años de las personas. Aprender a conocer el cuerpo y aprender todas, digamos, las funciones, ¿sí? Entonces, por ese motivo yo cojo mando la orden por el cerebro, cógeme este vaso, este frasquito, mandé la orden a los músculos flexores. Quiero dejarlo aquí, mando la orden a los músculos extensores, ¿correcto? ¿Sí? Por eso, si entra una corriente, yo cojo un cable y me entra la corriente por alguna parte específica que estimula los músculos flexores, la gente dice, se quedó pegado. No se quedó pegado, es que la corriente que entró activó más fuertemente a los músculos flexores que la orden que va del cerebro a los músculos extensores. Oye, hermano, ábrete, no se abre, porque la corriente que entró fue más fuerte. ¿Correcto, jóvenes? Y la gente habla, se quedó pegado, ¿sí? La corriente tiene goma, vean, sí, se quedó pegado, vean. O le llaman el magnetismo, ¿sí ven? O sea, nada de eso. ¿Sí? Entonces estamos claros. La parte última, si entra una corriente eléctrica externa, cualquier parte del cuerpo va a trabajar de manera errática, ¿sí? No va a hacer caso a las órdenes que le enviemos. Es un selector de estaciones, de frecuencia. Se llamaba. No importa, ya está, digamos. Pero es para uso demostrativo, ¿no? Con respecto a la señal eléctrica, o sea, se supone que la señal eléctrica que envía el cerebro es débil, pero ambas viajan a la misma velocidad, sí, la externa y la interna. Pero digamos, depende de cuánta corriente está entrando, la magnitud. Ah, ya, ok.
Recuerde que las corrientes que salen del cerebro por los músculos, ¿cuántos son? 100 milivoltios, 100 milivoltios. Si me entró aquí una corriente de 2, 3 amperios, ¿qué hago? ¿Cuál es más fuerte? Se quedó pegado, ¿ves? No, o sea, es... Ya, bueno. Pero recuerden que siempre para que haya el paso de la corriente, se tiene que cerrar el circuito, ¿sí? Por eso ustedes verán a los pajaritos ahí montados en líneas de alta en el mismo cable. Claro, la diferencia de potencial es cero. Pero si tuviera, digamos, un pajarito agarrado así, lo tenemos ya brostizado, ¿correcto? Eso, más jóvenes, correcto. ¿Ya? Le habían regalado para su cumpleaños uno de esos que son para defenderse. ¿Que son qué? Los que botan la corriente eléctrica. Ajá. Y con eso jugábamos, todos nos agarramos y uno... No me diga eso. ¿Y con eso y a todos jugaban? les llegaba la corriente. Ah, Pero caramba. como no cerraban el circuito, ya podíamos aflojar. Ya, correcto, ya. Siempre me acuerdo de... Bueno, entonces, si está conectado el cuerpo humano entre dos puntos con diferente potencial eléctrico, una corriente va a circular, ¿correcto? Ahora, no sabemos cuánta corriente circule, porque esa corriente va a depender, como les dije, de cuánto voltaje tenemos aplicado y de cuánta resistencia presenta el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo peligroso no es el voltaje, lo peligroso es la corriente. ¿Cuánta corriente pasa por el cuerpo? ¿Por qué? Porque si yo me agarro de un cable de 1000 voltios, pero yo soy gordo, tengo bastante grasa en mi cuerpo, sí, o sea, me coge la corriente, pero sí me explico, ¿no? Como tengo una gran resistencia, la corriente que circula no es, digamos, tan dañina, ¿sí? O que venga, digamos, un flaquito que está ahí recién bañado, coge un cable de 20 voltios y lo puede hasta matar, ¿correcto? Entonces depende de cuánta corriente pasa por mi cuerpo. Esa es la parte crítica. Ok, y esta es la parte crucial, ¿no? Como el corazón, o sea, si viene una corriente externa, me entra por aquí la corriente y sale por acá, la corriente ¿por dónde pasa? ¿Sí? Es diferente que, digamos, me entre por aquí y salga por acá, me explico, o sea, por puntos de contacto. Pero si pasa por el corazón, puede ser fatal, ¿sí? Ok, eso ya lo vimos. Entonces, cuando la corriente que ingresa externamente y sale externamente, el efecto que hace se llama macroshock. O sea, punto de ingreso y punto de salida es por la piel, se llama macroshock. Pero si uno de los puntos de salida o de ingreso es en la parte interna y el otro es externo, es microshock. ¿Estoy claro, jóvenes? ¿Qué le confunde, Jaramillo? La corriente eléctrica en ambos casos por la electrocución siempre va a necesitar de una fuente externa, entonces No, externo al cuerpo humano. ya. Le explico mejor acá. Si ve ahí, el un punto de entrada es el un brazo. Y el de salida, el otro brazo. O sea, es por la piel. ¿Sí? Son puntos de contacto externos, porque es por la piel. Las corrientes entran, bueno, pero para que la corriente haga daño, se requiere una corriente grande, porque tiene que vencer la resistencia de la piel, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces se llama macro porque se requieren corrientes, entre comillas, grandes. Sin embargo, el un punto de contacto es por la piel, pero el otro
¿En las cercanías del corazón o en el corazón? ¿Cuándo ocurre eso? ¿En una cirugía o en un cateterismo? Entró un catéter por la vía venosa, va al corazón. El catéter, ¿de qué se lo llena? Ya lo vimos en clase. Una solución salina. ¿Y eso es conductor, así o no? Sí, obvio. Claro. Entonces, si entra una corriente por el catéter al corazón, también es microshock. ¿Correcto? Con corrientes pequeñísimas. ¿Por qué? Porque estamos actuando directamente en el corazón. ¿Está la explicación clara, más o menos? ¿Sí? Entonces, macroshock y microshock. Y aquí viene la parte interesante, jóvenes. En el año 71, IEEE estandarizó, bueno, lógicamente para la raza norteamericana, ¿no? Pero, aunque sacaron promedio, el efecto de las corrientes de macroshock en las personas. O sea, pidieron voluntarios que se sometan a paso de las corrientes. Pero, Balbín, voluntarios pero pagados, pues oiga, ¿sí? Claro, para encontrar los efectos de la corriente. ¿Sí? Y esa tabla la publicó IEEE hace 55 años, en una revista llamada Spectrum, que es la revista de IEEE. Aquí yo tengo la revista. ¿Sí? Bueno, se hizo la prueba con 115 voltios 60 Hz. Cuando ustedes cogen un cable y sienten un pequeño hormigueo en los laboratorios, ustedes han sentido, ¿no? Un pequeño hormigueo en un cable de corriente, está viajando por su cuerpo 1 miliamperio. Dicen que ese es el mínimo nivel de percepción. Y la máxima corriente que puede entrar y salir por la piel de mi cuerpo, la máxima corriente son 5 miliamperios. Arriba de 5 miliamperios ya es peligroso. Ojo, son datos estadísticos, ¿eh? Porque estas pruebas fueron hechas a varias personas, sacaron un promedio, ¿sí? Puede variar ahí según la persona, pero se encontró que en 16 miliamperios uno se queda pegado. O sea, el músculo se queda contraído. Y esa corriente es tonta, la tenemos en los laboratorios. ¿Sí? Con 40 miliamperios ya viene, digamos, de que es bastante fuerte, digamos, la contracción, que ya el músculo duele. 40 miliamperios. Y 60 miliamperios es tan fuerte, digamos, la tensión muscular que puede que se arranque el músculo, se rompa el músculo. Y también puede provocar el desmayo. Las personas no soportan demasiado dolor y ¡plac! Se desmayan. 120 miliamperios, el corazón fibrila. ¿Qué significa la palabra fibrilación? ¿Quién sabe? No. Eso es desfibrilar. La palabra es fibrilar. ¿Qué significa fibrilación? Yo lo dije en primer día de clases. ¿Qué es la fibrilación? Bueno, ventricular, que es la más fuerte. ¿Qué es la fibrilación? Vean, ya vimos esto en las clases la semana pasada. El corazón, con el paso de las corrientes iónicas, el corazón, todas las células se contraen en conjunto, ¿no es verdad? Al contraerse en conjunto, ¿qué pasa? Es para que la sangre sea expulsada. El corazón fibrila cuando cada fibra muscular trabaja por su cuenta. Se perdió sincronismo. Las corrientes perdieron ese trabajo en conjunto y cada fibra trabaja por su cuenta. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se pierde sincronismo. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Con 120 miliamperios que pasen por de aquí a acá,
el corazón fibrila. Y la fibrilación es el paso previo al paro cardíaco. ¿Por qué motivo? Porque si no hay un bombeo de sangre efectivo, porque está cada fibra trabajando por su cuenta, el bombeo de sangre es mínimo. Si no se bombea sangre, no se entrega oxígeno. Y sin oxígeno viene la muerte celular, ¿correcto? ¿Está claro, jóvenes? Infarto, muerte del tejido, ¿sí? ¿Correcto? 120 miliamperios, una corriente tonta. La persona sobreviva. El desfibrilador. Segundo aporte lo veremos. No, se trabaja. Ya, usted tiene una máquina secuencial en digitales. ¿No le ha pasado que a veces esa máquina, digamos, secuencial pierde sincronismo? ¿Qué hace usted ahí? Un reset. Eso es un reset, pero de alto voltaje. O sea, lo que usted hace, digamos, ahí con el alto voltaje es que lo contrae de golpe, se queda todo contraído y se espera que de ahí, digamos, otra vez trabaje en conjunto. Es un reset, pero de alto voltaje. 7000 voltios más o menos. Pero en 5 milisegundos. Eso es importante. ¿Por qué no funcionaría en algunos casos? ¿Por qué no funcionaría en algunos casos la desfibrilación? Eso ya es, digamos, depende de cuál sea, digamos, el daño. Depende de cuál sea el sí. O sea, hay personas, mire, estaba yo un día, pero, o sea, sí, fui a cobrar una planilla a la clínica Hill. ¿Conocen la clínica Hill? Creo que ya está, como se murió la dueña, ya creo que está, digamos, ya está cerrando, pero queda frente a la maternidad. Lo que hoy en día es el Hospital del Milenio, ¿cómo se llama? De Centenario, eso ahí sí. Frente a la clínica quedaba la clínica Hill. Ya el médico que daba anestesia le da un paro cardíaco en plena cirugía. En ese momento todos los médicos tienen a una mujer dando a luz y de repente el anestesiólogo y lo llevan a otro quirófano a darle, digamos, ahí Fue un corre-corre en ese momento. Ese día no pude cobrar, pero bueno, no importa. Estaban todos, pero fue un tremendo... Bueno, que ya es hora, Yolanda, ¿no? ¿Cuánto falta? Bueno, ¿cómo? No, es que ya me mandó un mensaje subliminal, Yolanda, y ya está que guarda los libros. ¿Qué pasa? Que al médico le dieron una descarga, 2 descargas, como que quería el corazón trabajar y otra vez descarga. Eso debe trabajar, pero enseguida ese equipo, dale. Según me contaban después los médicos, después de unas 8 o 9 descargas, si el corazón no responde, ya se deja que el paciente, digamos, ¿por qué motivo? Es tanta la energía que se le ha entregado que se quema por adentro el tejido se quema. Entonces si ya en el 8º, 9º descarga, 10º, no hay, y estos tipos querían que el médico reviva y le daban, y se revive a la 11ª descarga. Revivió. Estuvo, digamos, en terapia como una semana más o menos, pero yo lo vi después de unos 2, 3 años trabajando ahí igual, o sea. ¿Qué pasó? Eso. Y para mí la parte más desesperante fue cuando le dio un paro cardíaco a mi madre. La llevamos a la clínica. Y yo viendo desde afuera, porque estaba metida en el quirófano, veía cómo le aplicaban, las 10, yo decía, por favor, arranca, y le dieron 12 descargas y no arrancó el corazón. Eso es desesperante, ¿saben? O sea, y aquí el médico con la 11ª revivió, fíjense ustedes.
¿sí? Entonces, son cosas, ¿no? Pero en todo caso, acabemos esta parte, Yolanda, ¿puedo? Esta parte. O sea, los médicos dicen que 8, 9, 10, ya digamos, si es que puede vivir, muere por las quemaduras. Pero este médico vivió, o sea, causa necrosis, por supuesto, el tejido se quema. Ya, entonces vean ustedes, con 120 miliamperios, corrientes, entre comillas, que las tenemos a diario. Sin embargo, si pasa por mi cuerpo 500 miliamperios, se contraen los músculos, el diafragma, el que hace respirar. Ahí es que uno se queda con el y no puede respirar. Pero dice que si se le quita la corriente, sigue respirando. Sí, eso es lo que sacó IEEE. Y corrientes arriba de 1 amperio, sí, se contrae el músculo cardíaco y también vienen las quemaduras, lo que les dije de ese alumno, ¿sí? Entonces la contracción del miocardio, asimismo, si le quitamos la corriente, sigue latiendo. El problema son las quemaduras, ¿sí? Pero es que ya apenas digamos, o sea, usted le coge la corriente, eso es inmediato. Para terminar la clase, para que ustedes vean la diferencia, nada más. Estas corrientes de microshock no fueron hechas por IEEE, fueron sacadas de resultados, digamos, de reportes de pacientes y animales que se les hizo, digamos, pruebas con catéteres, ¿sí? Entonces vean ustedes, para que microshock, un catéter metido directamente al corazón, para los perros, vea, con 80 microamperios el corazón fibrila. Y en humanos se ha encontrado hasta 150 microamperios para que fibrile, fíjense. Son corrientes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Sí? Porque lo que sigue ya lo vemos el día los tomacorrientes, ¿sí? ¿Aprendimos algo hoy día o no? ¿Sí? Tómenlo por el lado serio, que esto de aquí sí es importante. Esto es importante, jóvenes. Ya todos lo vieron ya. Todos lo vieron, sí. No lo vio, pues sí, ve. Háganse amigos, háganse amigos. Bueno, tomo lista, jóvenes, ¿eh?